Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este lugar, gracias por asistir y también a los que nos ven por las redes sociales les damos la bienvenida, que el Señor les bendiga, les dé sabiduría ahí en sus casas para que podamos comprender estos temas y que podamos de alguna manera edificarnos. Es lo que buscamos en estos lugares de predicación cristiana, el que podamos ser edificados. Vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Recuerden que estamos haciendo un estudio sistemático. Un estudio sistemático es aquel en el que vamos verso a verso, explicando para comprenderlo en su contexto general de la carta. Estamos en la primera carta de Juan y ya vamos en el capítulo 2. Por favor, ahí en sus Biblias, si me gustan acompañar a la primera carta de Juan, capítulo 2, donde vamos a estar estudiando y meditando en el versículo del 18 al 23. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 23. Cuando lo tengan, pues comenzamos la lectura. Primera de Juan está hasta el final, casi al final de la Biblia, casi al final. Bueno, vamos a dar lectura. Si gustan, los que no puedan tener una Biblia a la mano y yo se los leo, pongan atención a la lectura. Vamos a leer, dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Padre, te damos gracias en esta hora por tu hermosa palabra, Señor, que siempre alumbra nuestro entendimiento. Trae claridad, Señor, a mis hermanos en este tema. Ayúdame a mí, Señor, a que pueda ser un instrumento en tus manos para que mi boca, Señor, únicamente exprese aquello, Señor, para la edificación de mis hermanos, Señor. Te lo pido, que te lleves la honra y la gloria, Señor. Solamente tú, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón es a manera de pregunta: ¿eres anticristo? Y ahorita vamos a desarrollar el tema y cada uno va a definir a ver si es anticristo o no. Dice nuestro primer versículo, Juan, hablándole a la iglesia, les dice hijitos, una manera muy peculiar que ya hemos visto que Juan les llamaba a los hermanos, hijitos, como si él fuese su padre espiritual, ¿no? Hijitos, les dice, ya es el último tiempo. Esta primera frase, ya es el último tiempo, pero se han pasado casi 2000 años desde que Juan escribió esto, 1900 y algo de años. Y dice, ya es el último tiempo. ¿A qué se refiere Juan con el último tiempo? Esto se refiere a un periodo de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia hemos visto periodos de tiempos, ¿no? Y aquí específicamente se está refiriendo al periodo de la iglesia. Juan está diciendo, ya es el último tiempo. Cuando Jesús vino al mundo, cuando murió, cuando resucitó, dijo, consumado es. Vino a acabar la obra que el Padre le había mandado hacer y en ese momento terminó una dispensación.
Y siguió otra dispensación que es el periodo de la iglesia, el periodo de lo que conocemos como la gracia. Desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés hasta cuando Cristo va a venir nuevamente a la tierra y va a juzgar al mundo, a las naciones. Entonces a eso se refiere Juan, ya es el último tiempo, este último periodo de tiempo. En algunos pasajes de la Biblia lo llaman como los postreros días, desde que el Espíritu desciende hasta que regresa, o desde que Cristo viene hasta que vuelve a regresar. Entonces, esto es lo que dice Juan, esto es lo que se refiere a un periodo antes de Cristo y después de Cristo, podríamos también pensar. Entonces, luego nos dice, y según vosotros oíste que el anticristo viene. ¿En qué tiempo está usando los verbos Juan? Viene, futuro. O sea que está hablando de un personaje futuro, que aún no está en ese momento cuando Juan está escribiendo. Dice, porque según vosotros oíste que el anticristo viene. O sea que todavía no estaba en ese momento, ese personaje. Pero luego dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por fin, Juan, el anticristo no ha venido y han surgido muchos anticristos. ¿Cómo está esto que no ha venido y ya están muchos anticristos? Bueno, es que la palabra que está usando Juan, esta palabra anticristo, es un personaje que va a ser introducido en el tiempo cuando sea necesario, cuando Dios ha determinado, porque él ya a través de la profecía de Daniel, ya Daniel había enseñado que en la 70 semana, la semana 70 de la profecía de Daniel, ahí es donde dice que vendrá aquel hombre, el anticristo, y va a hacer un pacto donde va a traer un tratado de paz con las naciones. Y a los un pacto de 7 años, y a los 3 años y medio lo va a romper, y entonces ahí es donde se manifestará como el anticristo. Eso ya lo sabían los judíos de su época de Juan, eso ya no era nada nuevo para ellos. Y nosotros ahora que tenemos la Biblia completa, sabemos también por medio de Apocalipsis capítulo 13, ahí en el versículo 1, no lo busquen, yo les doy el dato. Dice que Juan se paró sobre la arena del mar y dice que vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia que Juan, es un sentido figurado el de Apocalipsis, el lenguaje, está usando ahí un lenguaje figurado. Una bestia, porque las bestias son salvajes y sanguinarias y no tienen compasión y piedad, pues este personaje es de esa característica. Por eso Juan dice, yo vi una bestia que subía, ¿no? Esa bestia es el anticristo, del que está hablando Juan, del que todavía no viene, el personaje futuro del que dijimos que según vosotros oíste que el anticristo viene. Ese anticristo del que Jesús también habló en Mateo 24, cuando dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ese anticristo es la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque él va en esos 3 años y medio donde rompe el pacto, él va a tomar el lugar o va a pretender tomar el lugar de Dios, el centro de la adoración en el templo. Y entonces ahí es lo de lo que habló Jesús de la abominación desoladora. Anticristo es una preposición que en el griego tiene dos significados. Es en contra de o en lugar de. Entonces nosotros cuando vemos anticristo, Cristo sabemos que es ungido, ¿verdad? Entonces anti es lo que se opone, lo opuesto, en contra de Cristo o en el lugar de Cristo. Y hay un pasaje que nos muestra con claridad este significado. Me gustaría que lo leyéramos. Es en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 4.
Ahí claramente nos está mostrando Pablo a la iglesia de Tesalónica, está hablando acerca de este tema, acerca del anticristo, y aquí nos muestra con claridad cómo es que segunda de Tesalonicenses, si me acompañan ahí, ¿ya lo tienen? Dice así. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 3 al 4, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, ¿qué dice ahí? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué nos dice Pablo? Que este hombre, ¿qué va a hacer? Este hombre de perdición, este hijo de pecado, y hombre de pecado, hijo de perdición, dice que se opone a todo lo que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios y se hace pasar por Dios. Aquí está claramente especificado lo que es el anticristo como persona, porque recuerden que no hay que confundirnos. El anticristo del que está hablando Juan en el comienzo, el que viene, el que hemos oído que viene, que dice Juan, es una persona, tiene características personales. No estamos hablando del espíritu del anticristo, del que Juan nos va a hablar más adelante. No es el espíritu del anticristo, es el anticristo en persona, cuando se personifica. Y aquí mismo en Segunda de Tesalonicenses, si seguimos nosotros leyendo, nos muestra claramente, ¿no? Dice en el versículo 9, ahí en Segunda de Tesalonicenses, versículo 9 al 10, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así que el que está detrás del anticristo, ¿quién es? Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no obedecieron al amor, el amor de la verdad, para ser salvos. Entonces, el anticristo es producto de Satanás. Satanás es quien lo va a impulsar con su poder. Guarden silencio, por favor. Guarden silencio, por favor. Satanás es quien lo va a impulsar con su poder y le va a dar de todo su poder al anticristo. Lo va a dotar de sabiduría, de inteligencia, sabiduría satánica, diabólica. Y lo va, como quien dice, él va a ser su obra maestra. Porque Satanás es un imitador. Él quiere imitar lo que el Padre hace. Como el Padre introdujo en el mundo al Hijo para salvarnos, Él quiere introducir a su Hijo, como quien dice, su creación. El anticristo es su creación de Él. Y este es un hombre perverso, malvado, que va a venir aquí a hacer de las suyas, ¿no? Pero este hombre no se va a manifestar en este tiempo, sino hasta que haya venido la apostasía. Nosotros ahorita en este momento, en este tiempo, estamos viviendo el tiempo de apostasía. Así que acabando este periodo de apostasía, viene el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, donde la iglesia es sacada en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia, los que somos creyentes fieles a Dios, nos vamos de este mundo. Ya no estamos aquí, estaremos con Dios y en ese momento se manifestará el anticristo, donde él con su idea o su poder político, económico, militar que pudiera tener, porque recordemos que Satanás dice que es el príncipe de este mundo. Satanás le ofreció los reinos a Jesús, dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces quiere decir que entonces en él puede darle también al anticristo ese poder de los reinos, un poder político, que entonces él con esa
tal vez esa manera de hablar que va a tener muy elocuente, muy convincente, va a convencer al mundo entero de que Él es la solución para todo lo que estamos viviendo, para las guerras, la falta de agua, la hambruna, todo lo que Él va a venir y en 3 años y medio va a poner solución a todo. Pero a los 3 años y medio va a traicionar a todos y entonces va a mostrar realmente quién es. Todos van a estar muy felices. Ay, sí, ya nos arregló la vida. Tómala. A los 3 años y medio se va a manifestar y va a ser de las suyas. Pero dice que ese inicuo, ese anticristo va a ser destruido por el Señor Jesús. Entonces, ese es el anticristo, ¿no? Ese es el personaje del anticristo. Es todo lo opuesto a Cristo. Cristo es amor, el anticristo es odio. Dios es paz, Él traerá perturbación y guerra al planeta. Todo lo contrario que nosotros hemos aprendido de lo que es Cristo, el anticristo es. Dice Juan que ahora han surgido muchos anticristos. Ahora aquí ya cambia, porque el personaje que vimos es una persona. Y ahora aquí dice, ahora está hablando en presente, Juan, en tiempo presente, en su época. Ahora han surgido muchos anticristos. Y esto lo podemos reflejar como una corriente anticristiana, como un sistema que lleva o que se opone a todo a lo que Dios dice. La corriente de este mundo, así como lo conocemos. Nosotros acabamos de leer cuando nos dice Juan que el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, aquí está hablando de un amor al mundo, una corriente de este mundo que es anti Dios. ¿Qué nos muestra todo lo que vemos a nuestro alrededor? Que las mujeres pueden abortar, que los hombres se pueden casar hombres con hombres, que está bien que mujeres con mujeres se casen, se junten. O sea, es una corriente perversa contraria a lo que Dios ha establecido, porque Dios ha establecido un marco matrimonial en el cual hombre y mujer deben de estar unidos, porque así nos creó Dios, varón y hembra nos creó. Pero ahora el mundo, la corriente de este mundo, quiere cambiar todas las cosas. Esa es la corriente anticristiana. Todo lo que nosotros podemos ver que no se sujeta a Dios es una corriente anticristiana, un sistema de pensamiento que va contrario al que Dios nos está marcando. Y es de eso de lo que Juan nos va a hablar, a lo que Juan se está refiriendo. Ahora han surgido muchos anticristos, la corriente anticristiana. Porque dice ahí mismo en Segunda de Tesalonicenses, no lo busquen, yo se los voy a leer. Ahí mismo donde hemos leído Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este misterio de iniquidad, dice Pablo, ya está en acción. Es de lo mismo que está hablando Juan. Han surgido muchos anticristos. Pablo le llama misterio de iniquidad. Ya estaba en acción. Todas esas personas que estaban en contra del cristianismo desde el primer siglo. Aquellos hombres que persiguieron a la iglesia, Pablo fue un perseguidor de ella, pero fue recibido a misericordia, porque lo hizo en ignorancia. Y así hemos visto todos los emperadores romanos del primer siglo, del segundo, hasta el tercero, cómo persiguieron a la iglesia. Ya en el tercer siglo, cuando Constantino ya permitió que se adorara libremente, pero ahí fue donde se hizo la fusión del cristianismo con Roma. Y ahí vino el caos para el cristianismo, donde se perdió todo la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y entonces dice que ya está en acción este misterio de iniquidad, esos anticristos que ahora han surgido, que dice Juan,
Por eso conocemos que es el último tiempo, dice Juan. O sea, esa es la evidencia de que estamos en este periodo de la iglesia, de la gracia, porque ya llegará a su fin un día, cuando el Señor le ponga fin a toda esta corriente. Dice en Marcos, capítulo 13, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos, dijo el Señor. Que muchos iban a venir diciendo que ellos eran el Cristo, iban a engañar a muchos. O sea que esto nos habla de hombres engañadores. ¿Y no lo vemos eso en nuestros días? ¿No vemos cómo desde los púlpitos a personas están engañando a la gente? Llevándolas por caminos diferentes, enseñándoles doctrinas diversas que nada tienen que ver con lo que está en la Biblia. Y de eso es de lo que tenemos que tener cuidado. De eso tenemos precisamente que cuidarnos. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta misma palabra que usó Jesús, o esta misma frase que usó Jesús en Mateo 7:15, donde dice, pero por dentro son lobos rapaces, Pablo también la utiliza en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 29, cuando dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate nada más qué cosas, ¿no? Los lobos rapaces que vienen de afuera, que entran a las iglesias y que vienen con la intención de sacarte, de moverte de tu lugar. Te quieren llevar por otro camino. Y de los mismos que están aquí, se van a levantar en todas las congregaciones hombres que estén en contra de los mandamientos de Dios. Y por eso tenemos que estar alertas, velando y orando para que podamos nosotros discernir todo eso. Dice el verso 19 de Primera de Juan, donde estamos, el capítulo 2, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Algunos han pensado que aquí está hablando de apostasía. Apostasía es abandonar la fe, es abandonar ese camino que una vez hemos tomado y dejarlo. Pero este verso no está hablando de apostasía, no está hablando de hombres o de personas que abandonan la fe. Aquí, especialmente por el contexto general de la carta, sabemos que Juan le escribió a los gnósticos. Y entonces Juan se está refiriendo a ese grupo de personas que sentían que tenían un conocimiento más elevado, más alto, y que por su propio pie, al ser confrontados por Juan, ¿qué hicieron? Salieron por piernas. Entonces dice Juan, salieron de nosotros, porque aquí se reunían con nosotros, escuchaban la predicación, pero no eran de nosotros. ¿Esto qué nos muestra? Que dentro de las congregaciones hay personas que no son verdaderos creyentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Yo soy un verdadero creyente o no soy un verdadero creyente? No vaya a ser que yo, pensando que soy un verdadero creyente, yo venga a ser parte del sistema del anticristo, que me opongo a todo lo que es Cristo o objeto de culto. Eso es lo que tú tienes que analizar, es lo que nos deja o es la aplicación que nosotros podemos dar a este pasaje. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi vida? ¿Y cómo estoy viviendo? No sea que yo sea de esos anticristos. Porque ¿cuál es la evidencia de que es usted un verdadero discípulo? ¿Cuál es la evidencia de que usted es un verdadero discípulo? Juan 8:31. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto de permanecer en sus palabras quiere decir, si ustedes me obedecen lo que yo les he enseñado, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Si no, ustedes están creyendo en vano. Y yo no quiero que ustedes estén engañados, que vivan pensando que ustedes están en el camino correcto cuando su actitud o su pensamiento está extraviado. Por eso es necesario que estos temas
los pongamos sobre la mesa y los entendamos correctamente. Así que entonces en las congregaciones no todos son unos verdaderos creyentes. El versículo 20 nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora nos va a hablar de una unción. Una unción. Esto se ha tomado y se ha transgiversado como no tienen ustedes idea. Que hombres corruptos de entendimiento y con perversidad usan la unción como algo, o lo toman como algo a la ligera. Y que le van a dar a la gente la doble unción, y que sus chamarras de ellos tienen unción, y bueno, tantas cosas que han salido. Y también lo han usado para decir: no toques al ungido de Dios, para excusarse y que nadie les llame la atención. Entonces tenemos nosotros que tener claridad en las cosas. La unción del Santo. ¿A qué se refiere Juan cuando dice? Claro que Juan, desde su perspectiva judía, con todo el conocimiento que él tenía del judaísmo, de la ley, pues él está escribiendo desde esa perspectiva. Entonces ellos, recordemos que usaban, o Dios les da el mandamiento a Moisés de hacer el aceite de la unción, de especies aromáticas. Y entonces el aceite de la unción era usado para santificar el lugar santísimo, los objetos, los utensilios, y a las personas también, a los sacerdotes, inclusive a los reyes. Podemos ver cómo cuando se unge a David, se unge a Saúl, y entonces para eso se utilizaba el aceite, pero el aceite era un símbolo que representaba al Espíritu Santo, porque aún no había venido el Espíritu Santo en el antiguo pacto. Aún el Espíritu Santo no estaba con las personas. Fue hasta el nuevo pacto cuando dijo Jesús: es necesario que yo me vaya para que les envíe al Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual les enseñará todas las cosas. Y entonces ahora en este momento que estamos viviendo, en este tiempo, que es el tiempo, el periodo de gracia, nosotros ¿para qué necesitamos aceite? Si nosotros tenemos al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Fíjense, Hechos, capítulo 10, del verso 37 al 38, lo que nos dice. Si gustan, búsquenlo para que no vayan a decir que les estoy... Hechos 10, 37 al 38. Nos dice así. ¿Ya lo tienen? Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice el verso 38, pónganle atención al 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué dice aquí? Dice, ¿cómo Dios ungió? ¿Con qué ungió Dios a Jesús de Nazaret? Con el Espíritu Santo y con poder. De esa manera lo ungió, porque recordemos que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, cuando salió del agua se oyó una voz, el Espíritu descendió como paloma y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, ¿no? Entonces ahí fue donde fue ungido con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y ahora, si usted se adelanta a 2 de Corintios, capítulo 1, verso 21 y 22, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. A nosotros el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que nosotros fuimos ya, si usted ha hecho su profesión de fe, si usted ha creído en Cristo, usted ya ha sido sellado con el Espíritu Santo, que son las arras. La palabra arras es arrabón, que es como la promesa, el anticipo.
de que ya le pertenecemos a Dios. Y entonces dice que somos sellados y tenemos las arras, el anticipo del Espíritu en nuestros corazones. Si usted es cristiano, usted ya tiene la unción del Espíritu Santo. Usted ya está ungido por el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿para qué va a necesitar que lo unjan con aceite? Si ya tenemos al Espíritu Santo. Y además, dice Juan, que conocemos todas las cosas. Que conocemos todas las cosas. ¿Por qué conocemos todas las cosas? Porque tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da entendimiento, alumbra nuestra mente y nuestro corazón. Porque el hombre natural dice que no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. 1 Corintios capítulo 2 del 14 en adelante. Y ahí mismo en esa porción dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Solamente el que tiene a Cristo conoce la mente de Cristo. ¿Usted tiene la mente de Cristo? ¿Usted tiene la mente de Cristo? Yo tengo la mente de Cristo, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Usted no tiene a Cristo en su corazón? Pues si tiene a Cristo, tiene todo Cristo completo, ¿no? O nomás tiene el cuerpo y la mente no. No. Si tiene usted a Cristo en su corazón, usted tiene la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, podemos entender todas las cosas. Una cosa es iluminación y otra cosa es revelación. Tenemos que entenderlo. Porque mucha gente usa, no, que Dios me reveló, pero en realidad no sabe lo que está diciendo. La revelación de las Escrituras está aquí en la Biblia. Ya fue revelado por los santos hombres de Dios que Dios utilizó, que Dios les dio ese entendimiento. Ya aquí está la revelación. Esta es la revelación que tenemos. Ahora, para poder entender esta revelación, ¿qué nos falta? Iluminación. Que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y nos dé claridad en los temas difíciles de comprender. Entonces, por eso dice Juan, ustedes conocen todas las cosas. ¿Qué nos da el Espíritu? Nos da discernimiento entre el bien y el mal. Eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. Dice el verso 21 de la carta que estamos estudiando, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí estamos hablando de verdad y estamos hablando de mentira. Pero los cristianos tenemos la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, si permanecemos pegados a la vid, entonces vamos a tener la verdad siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y si estudiamos con diligencia la Escritura. Porque si somos negligentes a la hora de estudiar, pues vamos a confundirnos. Entonces hay que tener eso claro. Tenemos la verdad y la verdad revelada en las Escrituras es la que nos defiende de la mentira. La revelación que tenemos aquí es lo que nos defiende de la mentira. ¿Cómo podemos darnos cuenta o contrastar que una doctrina o que algo que nos están diciendo o enseñando está equivocado? Por medio de la Escritura. No por medio de mi mente, no por medio de mi razonamiento, sino cuando vengo a la Escritura y ahí encuentro la verdad. Porque la suma de tu palabra es verdad, dijo el salmista. Toda la suma de la palabra de Dios es la verdad. Y aquí está, la tenemos. Así que entonces nosotros tenemos la verdad. Dice Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso. Porque Jesús le dijo a los fariseos de su época, dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Porque él cuando habla dice, mentira de lo suyo habla. Él ha sido padre de mentira desde el principio. Es Satanás el que ha introducido la mentira en el mundo. Es anticristo. Porque Satanás representa el sistema del anticristo. Él se opone a todo lo que Dios dice. Y entonces aquí podemos ver que Él es el anticristo, el que niega que el Padre
el que niega al Padre y al Hijo. Toda aquella persona que niega al Padre y al Hijo es anticristo. Y los gnósticos de la época de Juan estaban negando que Jesús hubiese venido en carne, porque ellos decían que la materia era mala y que por lo tanto no podía ser Dios un hombre, porque la materia era mala. Entonces su razonamiento les decía, no puede ser. Y entonces ellos negaban que Jesús hubiese venido en carne. Ellos decían que en Jesús habitaba el Espíritu de Dios, sí lo aceptaban, pero que Jesús fuera 100%, que el hombre fuera 100% hombre y 100% Dios, ellos no lo aceptaban. Y por eso lo negaban. Entonces Juan está atacando directamente esa doctrina. Todo aquel que niega, dice el 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. O sea que aquí está haciendo la similitud de lo que el Padre y el Hijo son, como lo enseña también Juan en el Evangelio, ¿no? Capítulo 12, verso 40, que dice: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. ¿Sí comprenden esto? Que Jesús está diciendo, yo no hago las cosas por mí mismo. A mí me envió el Padre y todo lo que yo hago, eso vi hacer al Padre y eso hago. Así que no lo hago porque yo quiera. Y cuando están en el capítulo 14 de Juan, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué dijo Jesús? Ay, Felipe, perdón. Tantas veces o tanto tiempo ya he estado con ustedes y no me han conocido, no me pueden reconocer. ¿Por qué? Porque ellos no entendían todavía, pero ahí podemos ver cómo el Padre y el Hijo pues están en la misma sintonía. No es que sean el mismo, también hay que tener cuidado de esto. No es que el Padre y el Hijo sean una misma persona, son dos personas diferentes. La Trinidad son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas diferentes, pero que coexisten en la deidad. O sea, las tres personas conforman a Dios, un solo Dios. Y entonces es lo que podemos ver nosotros en esta porción del texto. Y espero que les haya quedado claro. Y si no, pues nos regresamos a estudiar la semana que viene. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, porque ya vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra que has dejado para nosotros, para que podamos reflexionar, Señor, si es que verdaderamente, Señor, nosotros estamos firmes, permanecemos en ti, Señor. Nos has mostrado, Señor, por tu palabra, que el anticristo es una persona que se opone a todo lo que tú has dicho y que inclusive, Señor, usurpa tu lugar. Queremos rogarte, Señor, que nos des entendimiento, discernimiento, para conocer todas estas cosas, para que no seamos engañados, Señor, por esos lobos rapaces que vienen y que se introducen sutilmente, Señor, en las congregaciones con la intención de desviar a los creyentes, Señor. Ayúdanos a estar vigilantes, ayúdanos a poder guardarnos, Señor, de esa corriente, Señor, que está y que se opone a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues qué bueno que se pudieron conectar. Los que nos ven a través de las redes sociales, nos despedimos. Que el Señor los bendiga y nos vemos aquí puntualmente el próximo domingo. Vamos a